Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y a todas a Cineclub Sala Sacié de la Universidad de Chile. En esta ocasión estamos realizando nuestra función de este mes en el marco de Noviembre Cultural de la Universidad de Chile, en donde se está conmemorando un nuevo aniversario de la universidad, que ya cumple 178 años y va a estar realizando y ya está realizando una serie de actividades culturales, más de 20 actividades culturales que se van a seguir realizando hasta el día 27 de noviembre. Así que les dejamos la invitación hecha para que puedan estar atentos y atentas a las redes de la Universidad de Chile y de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en donde se van a estar transmitiendo estas actividades a diario. En el caso de hoy, nosotros hemos programado un nuevo ciclo dentro de también las actividades frecuentes de nuestro cineclub. En este caso, nuestro ciclo se llama El cine expandido de Néstor Olagaray, Trascender el formato. Y es una actividad que en esta ocasión hemos realizado de forma conjunta con la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Hemos difundido durante las últimas semanas una selección de videos realizados por Néstor Olagaray para que ustedes los pudieran ver de manera online y de manera personal. Así que hoy día vamos a estar hablando de esos videos, esa obra, el legado de Néstor Olagaray, y también vamos a rendirle un pequeño homenaje con esta actividad. Bueno, Néstor Olagaray, para quienes lo ubiquen un poco menos o no lo ubiquen y se estén sumando a esta transmisión, fue un pionero de las artes mediales y del video experimental en Chile. Fue también el fundador de la actual Bienal de Artes Mediales de Santiago, que en sus inicios se llamó Bienal de Video y Nuevos Medios. La fundó en el año 1993. También fue un destacado académico de la Universidad de Chile, en particular en la Facultad de Artes lideró el Magíster en Artes Mediales justamente, por eso hemos decidido hacer de manera conjunta con la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas esta actividad, que por una parte busca revisar un poco la obra y el legado de Néstor Olagaray, pero también es, como yo decía, un pequeño homenaje que le queremos rendir como Universidad de Chile, dado que él realizó un trabajo formativo bastante importante en la Universidad de Chile y bueno, él falleció en marzo de este año, por lo tanto es un tema para nosotros bastante importante poder incluirlos dentro de nuestra programación del Cineclub y poder revisar parte de su obra. En esta ocasión vamos a contar para el Cineforo con dos invitados. Por una parte, con Enrique Rivera, que es presidente de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, y también el director de la Bienal de Artes Mediales de Santiago. Y vamos a estar también con el profesor Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, académico del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile también, y que se ha dedicado en extenso a la restauración y conservación del patrimonio audiovisual. Y vamos a estar conversando con ambos entonces en este cineforo del día de hoy. Pero antes de pasar a conversar directamente con Enrique y con Luis, me gustaría darles la bienvenida también a parte de la familia de Néstor Olagaray que está acá presente, que para nosotros obviamente nos pone muy felices que estén ambas presentes hoy día. Quiero darle la bienvenida a Leda Berardi, que es la viuda de Néstor, y a Dominico Olagaray, que es la hija de Néstor. Ambas nos acompañan hoy día, nos van a dar un saludo, unas palabras de bienvenida, así que, bueno, sin nada más que agregar, Leda y Dominique, les cedo la palabra para que ustedes puedan compartir también sus palabras de bienvenida. Querida Leda, estás silenciada, debes abrir tu micrófono. Disculpa. Ya. ¿Partes tú, Domi, o parto yo? ¿Yo? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad de Chile, alma mater de Néstor Olagaray, por este importante homenaje a quien fundara en 1993 la Bienal de Artes Mediales de Santiago.
El arte de Néstor se caracteriza por ser un arte comprometido socialmente, como es el caso del video Todo torturador es un mediocre. Actualmente, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, está interesado en el archivo de Néstor por la relevancia de su legado en el campo cultural y artístico chileno. Por último, quiero relevar algunos aspectos desconocidos de su quehacer artístico en lo privado, tales como dibujos, pinturas, elaboración de diversos juguetes con latas de bebidas y goma eva para regalar en Navidad a su familia. También hacía marionetas y títeres. Esculpió en madera, editó y empastó libros y publicó 2 libros. Eso es como una información bien resumida, porque nos dijeron que lo importante es que no habláramos más de 2 minutos o 1 minuto, digamos. Entonces le cedo la palabra a Dominique. Gracias. Sin ahondar más en lo que dijo Leda, más que nada agradecer la instancia de poder compartir la experiencia y la obra que hizo mi papá, y que todos la puedan apreciar, ya sea en esta instancia de la Universidad de Chile y muchos años más. Así que muy agradecida más que nada. Muchas gracias, Leda y Dominique. Como yo decía, para nosotros igual es muy importante que ustedes estén presentes en esta actividad y formen parte de esta actividad que posiblemente, y eso también lo vamos a conversar en este cineforo, pretendemos que sea algo que se pueda también, se pueda seguir replicando a lo largo del tiempo. Vamos a hablar también de ese tema después con Enrique. Bueno, y pasando al cineforo propiamente tal, me gustaría tanto a Enrique como a Luis partir preguntándoles también por por la relación que ustedes personalmente tuvieron con Néstor. Yo sé que ambos lo conocieron. En el caso de Luis también fue alumno de Néstor. Me gustaría partir este cineforo con una experiencia un poco más personal de ustedes, porque no solamente se trata, como yo decía, de hablar de la obra de Néstor, sino también de poder compartir sus propias vivencias con él, del momento en que lo conocieron, bueno, Enrique, tú también trabajaste bastante con Néstor, entonces saber cómo se fue dando ese proceso de trabajo conjunto, de pronto de ver cómo en un sentido creativo estaban en una sintonía o podían ahí trabajar de manera conjunta. Así que me gustaría, Enrique y Luis, pedirles un poco que puedan partir el cineforo abordándolo desde esa perspectiva. Bueno, primero que todo, agradecer a Leda, a Dominique, que hayan podido sumarse a esta actividad, porque para nosotros forma parte más bien de un tema vocacional hacer o generar esta instancia, y también tiene que ver con algo muy personal. Tal como decía Valentina, yo conocí a Néstor, creo, claro, el 2003. De ahí nos volvimos a encontrar permanentemente, tanto por temas laborales como por sensibilidades. Lo que yo más recuerdo de que me impactó de él era su apertura y su generosidad para dar como posibilidades a una nueva generación de que desarrolle sus alas propias en la creación. Creo que eso es muy importante, porque de pronto se habla en términos de Néstor como creador, como curador, pero él también fue un formador muy importante. Su labor como docente, académico, pero también como un estimulante a la creación y a las nuevas formas de creación, creo que es una contribución muy importante. Por lo menos para mí recordarlo es también referencial eh, en varios términos, porque recuerdo muy bien que cuando él iba a Cineteca, él como que se volvía bien loco con las máquinas que nosotros tenemos, cámaras de 8 milímetros, de 16 milímetros, y él decía que, claro, pues él como que siempre lo vinculaban como al video, pero él había partido estudiando cine, había filmado en 16 milímetros también, entonces le encantaba como la objetualidad. Yo recuerdo mucho que hablábamos de eso, y también me recuerdo que una vinculación importante que tuve con él fue cuando precisamente yo estaba en esta búsqueda de tratar de vincular eh,
el patrimonio con las materialidades contemporáneas, ¿no? Con lo digital, con lo videográfico, etcétera. Y él era muy abierto y muy receptivo a, a poder experimentar con estas vinculaciones que de pronto en el medio audiovisual son poco habituales, ¿no? No lo digo como algo peyorativo, sino que un poco se ponen en relación con el trabajo que Néstor desplegó en su creación, pero también en la promoción de videastas y realizadores de diversa índole, ¿no? Entonces, abrir espacios creo que es muy importante en un país que es muy mezquino con la apertura de los espacios y de las diversidades, ¿no? Creo que es fundamental entender ese aporte en términos de que él fue muy avanzado en sus propuestas, y lo más probable es que se va a empezar a valorar, las nuevas generaciones van a empezar a valorar tanto su obra textual, sus procesos curatoriales, sus trabajos como académico, eh, su trabajo como en la creación, o sea, bueno, todas las facetas, que son varias, todas las facetas que él abordó. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que yo podría plantear en términos muy, muy personales y de gratitud eterna a todo el estímulo y apoyo que me dio cuando yo estaba partiendo, cuando era mucho más joven, infinitamente más joven, la verdad. Eh, y eso yo lo tengo muy marcado en términos profesionales y disciplinares. Qué bueno, muchas gracias Valentina, Luis, especialmente Leda, Dominique por estar presentes, ¿no? Como este estar presentes es un símbolo fundamental de, bueno, el respeto que se tiene por alguien que dedicó su vida al arte y por lo que nos queda a quienes estuvimos cercanos a él para seguir preservando no solamente su obra o su misión académica, sino que quiero rescatar algo que decía Leda, y que era su compromiso político. Un compromiso político que lo tuvo y fue puntal en el desarrollo de su obra, y de su obra en cuanto académica, como también cultural, artística y de construcción de políticas culturales, ¿no? La pregunta, Valentina, de cómo fueron los inicios, por ejemplo, cuando nos conocimos y cuál fue nuestra deriva, claro, nos encontramos en algo que es muy singular, en el fondo, que es el cine experimental, el videoarte, la vinculación de la relación con la ciencia, con las tecnologías, pero creo que principalmente lo que nos unió fue una convicción a propósito de cómo las artes tienen un lugar fundamental en el contexto de nuestra comunidad. Esa idea, bueno, yo siempre voy a recordar que yo aprendí la palabra hepatante por Néstor, ¿no? Y le pregunté, ¿qué es hepatante? Yo me sentí tan ignorante cuando lo dijo, ¿no? Y hepatante, que es lo decorativo, ¿no? Como ese arte decorativo, lo que en el fondo lo que no tiene ningún sentido, lo que está ahí otorgándole tal vez una condición de belleza a algo que puede ser peligroso y traidor, traicionero, ¿no? En general, las cosas peligrosas son muy bonitas, ¿no? Tienen colores muy atrayentes. Entonces, el reconocer, el saber discernir sobre esa condición, creo una de las cualidades justamente que Néstor cultivaba, ¿no? El dudar de las imágenes, el dudar de los sonidos, el poner todo en reflexión crítica, el dudar de las personas también. Tal vez algo que es muy importante para comprender en esa generación es la traición de la democracia, ¿no? O la traición del retorno a la democracia. Y eso es algo con lo que lidiamos, ¿no? Y yo creo que Néstor tuvo también justamente una conciencia a propósito de eso, pero no renunció a pesar de eso. No renunció, no tuvo la actitud que yo he visto en mucha gente mayor que nosotros, que somos infinitamente, estamos lejanos de la juventud, Luis, pero tampoco nos somos tan viejos. Hay una generación más arriba que mucha gente de esa generación ha renunciado, justamente, y dice, no, a mí ya no me toca eso. Hay que dejárselo a las siguientes generaciones. Y Néstor no era así.
Néstor participó activamente en política hasta que lo conocí, ¿no? Hasta su muerte. Entonces, creo que eso, en relación a tu pregunta, Valentina, sobre los inicios y cómo nos conocimos y tal, bueno, ahí yo ponía en una nota que sacaron por las redes de la universidad que felicitaciones por este nuevo aniversario y por algo que hablábamos antes, antes de que empezara la sesión, este anuncio del canal, ¿no? El canal de la Chile, que felicitaciones por eso. Esperamos que así sea, ¿no? Y que el video arte y el cine experimental tenga un lugar en ese espacio. Pero bueno, esta condición de pensar en esta concatenación, de habernos encontrado en un lugar que era de la defensa del arte audiovisual, de la defensa del arte audiovisual tanto en las instituciones museales, galerísticas y también en las instituciones culturales. O sea, yo tengo claro que Néstor, la Corporación Chilena del Video, tuvo una interacción tanto con la División de Cultura del Ministerio de Educación, desde la creación de la institucionalidad post-dictadura, luego con el Consejo Nacional de la Cultura y luego en el Ministerio de Cultura. O sea, nosotros, a través de la corporación, tuvimos que interlocutar con todos los representantes de esas instituciones para defender justamente el arte audiovisual y una construcción audiovisual que no estuviera basada en el rédito económico. Y esa defensa creo que es muy importante seguir manteniéndola, continuándola y entendiendo que hoy día es todo audiovisual, ¿no? O sea, la teleeducación es audiovisual, el teletrabajo es audiovisual, la televida, lo que estamos viendo hoy día, y si no tenemos una condición crítica con respecto a eso, si entendemos la tecnología desde el solucionismo tecnológico, sin poesía, sin vida, sin una forma cariñosa también de entender nuestras relaciones humanas, bueno, es muy complejo todo, ¿no? Todo se tecnocratiza. Gracias, Luis y Enrique. Bueno, antes de hacer la siguiente pregunta, me gustaría recordar a las personas que nos están viendo en la transmisión que nos pueden ir dejando sus comentarios o sus preguntas en el chat de la transmisión y luego nosotros los vamos a incorporar también a esta conversación. Enrique, dado que tú eres actualmente el director de la Bienal de Artes Mediales, me gustaría hacerte una pregunta, obviamente, de contextualización histórica, antes de que pasemos de pronto a hablar más en detalle de las características de la obra de Néstor o del concepto de cine expandido que nosotros también incorporamos en el título de este ciclo. Antes de pasar a eso, me gustaría de todas formas que pudiéramos hacer una contextualización histórica, como yo te decía, pensando en que quizás hay muchas personas que nos están viendo ahora en la transmisión y que de pronto pueden sentir o pensar que el video o que el cine experimental hoy en día pueden ser de pronto formatos muy difundidos, muy habituales, ya muy insertos, de cierta manera, en medios oficiales. O sea, no es extraño, digamos, que estos formatos hoy en día, por ejemplo, para las generaciones que están realizando películas, los chicos que están estudiando cine, etcétera, son formatos posibles, hay alguna especie de tendencia a eso también, pero eso es algo que nosotros podemos constatar hoy en día. Sin embargo, te quería justamente preguntar por cómo el nacimiento de la Bienal también se relaciona con el contexto de los años 80, la historia del video en los años 80, con el Festival Franco-Chileno de Video, por ejemplo, en un contexto en donde, a diferencia de lo que ocurre ahora, el video, el cine experimental no eran de pronto formatos tan a la mano, tan comunes, tan habituales. Entonces me gustaría preguntarte un poco por esa parte más bien histórica. Hay hoy día en la tarde estuve conversando con Marcela Poch, que fue pareja de Néstor, la mamá de Dominique, y con quien Néstor trabajó también, para preguntarle a propósito, para refrescar algunos detalles de producciones que ellos hicieron juntos. Y una de las cosas que más salió en esta conversación
fue esta posibilidad tal vez puede sonar un poco cliché, pero como lo onírico del videoarte, en el fondo, como uno cuando está viendo una obra de videoarte muchas veces, no sé, Bill Viola, Nam June Paik, Robert Cahen, etcétera, Juan Downey, por ejemplo, o el mismo Néstor, es como estar viendo un sueño, ¿no? Y eso es algo que en el lenguaje audiovisual se ha mantenido como un arco muy interesante en términos de la producción por ejemplo, en esa época, en los años 70, 80 del videoarte, o en la producción de hoy día de gente que no se ha formado artísticamente o no tiene digamos, una disciplina, en el fondo, en cuanto a la construcción de lenguaje narrativo, etc. Y que tú puedes encontrar, por ejemplo, en redes sociales como TikTok, ¿no? Como algo que es muy especial, como esta idea de los efectos, por ejemplo, los efectos especiales, de la transfiguración del cuerpo, ¿no? Es muy interesante eso de que la gente, por ejemplo, se pone filtros, ¿no? En sus caras, ¿no? Y se ponen máscaras o ponen cosas, ¿no? Como en su cuerpo, y hay una agregación de elementos que tú cuando los ves es como si estar viendo una especie de alucinación, ¿no? Entonces, esa condición onírica creo que es innata, o sea, cuando tú lo reconoces como en este arco histórico, en el fondo, de esta conexión que podríamos hacer entre una pieza audiovisual producida en los años 70, 80, hasta 90, y es lo que se está produciendo hoy día por todo el mundo, en el fondo. Eh, Hay algo ahí que tiene que ver con el inconsciente, con esta idea del cine expandido que desarrolló Youngblood, ¿no? Y que habla sobre el cine como una proyección del inconsciente o el consciente, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que considerar, justamente ya en este caso, en este tiempo profundo del cine, en el fondo de los lenguajes experimentales del audiovisual, la relevancia de la vinculación con la psicología, con la antropología y la filosofía, ¿no? Y esos eran campos que justamente Néstor desarrolló, en el fondo, para poder comprender y darle una substancia justamente a este fenómeno, ¿no? que ocurre a partir del uso de tecnologías audiovisuales para no el relato didáctico de historias o desde la ficción, sino que desde un uso experimental justamente de ese formato. Eso, tal vez Luis podría complementar esa misma condición, porque yo personalmente no tuve clases nunca con Néstor, pero me parece súper interesante que se pueda también complementar desde ese punto de vista esa pregunta. Yo tuve clase, pero no fui buen alumno, o por lo menos él no le gustaba lo que yo hacía. O no, a ver, dicho en otros términos, como que él me pedía harto, era muy exigente, entonces no sé si estoy facultado para hablar en esos términos, eh, porque posiblemente me va a demandar más. Eh, pero en relación a lo que tú planteas, creo que es re importante también visibilizar cómo estos elementos hoy día son prácticamente una extensión de nuestro cotidiano. O sea, nosotros hoy día estamos vinculados a la imagen en términos tan naturales que ni siquiera hay una conciencia tan clara de que la imagen es parte de nuestro día a día. O sea, eh, acá, por ejemplo, nosotros estamos metidos dentro de un simulacro de comunidad, porque son puras imágenes en estricto rigor. Entonces la imagen se transforma en una ortopedia que está también eh, siendo soporte de un contexto pandémico que vincula estos elementos que tú también has mencionado. O sea, la tecnología de la imagen es también parte de un evento muy propio del estar guardado, ¿no? O sea, finalmente la tecnología, la imagen digital en este momento no sé si nos está tanto acercando como separando, ¿no? Y a partir de esos problemas o de esa ambigüedad que se proponen en la imagen digital, me parece que las reflexiones que planteó Néstor son súper de avanzadas. O sea, tal como decías tú, esta idea de mirar con distancia, o quizás mirar con respeto, que también es una forma de otorgar distancia a la lectura de una imagen, ¿no? Porque al mirar con distancia también uno está colocando una relación con el tiempo y con el espacio, que es la naturaleza misma de la imagen. Estoy un poco pensando en Santa Laura, que la acababa de ver ahora antes del Cineforo, para refrescar un poco la memoria, y
precisamente él está metido con el rollo del, de la relación tiempo-espacio, pero a partir de una condición identitaria. O sea, él está hablando también de nuestra propia historicidad como país, ¿no? Eso yo creo que es un elemento que cruza su obra, y precisamente esta historicidad tiene, tiene, tiene la materialidad una narrativa que es muy propia de toda su obra. Creo yo, sin haber visto toda su obra, que es harta, por lo menos lo que yo he visto, creo que ahí hay un problema que él permanentemente está queriendo abordar, materialidad versus la condición histórica de una idea de identidad chilena. Gracias. Justamente tenía una pregunta para ambos que va en esta misma línea de lo que ustedes han mencionado ahora, de cómo en el caso de la obra de Néstor que nosotros seleccionamos para este cineforo, donde estaba Santa Laura, como mencionaba recién Luis, Desfases, Interview Story y Historia, justamente, hay también es un pequeño corpus de obras de Néstor que justamente juegan mucho con el tema de la materialidad y de la simultaneidad narrativa también. Es decir, recién Luis mencionaba Santa Laura, en donde nosotros, es un video que si lo estamos viendo, hay un texto permanente que transcurre, ¿verdad? Tenemos también 3 pantallas que están de manera simultánea en movimiento, son 3 pantallas paralelas, cada una enfocada, digamos, en algo, pero que transcurren de manera paralela. Está el sonido también en movimiento de estas imágenes que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, también en el video Historia vemos fragmentos de películas que han sido películas muy relevantes en la historia del cine, El acorazado Potemkin, El gabinete del doctor Caligari, bueno, varias otras que también están ahí. Entonces, me llama también mucho la atención cómo de una manera muy simple y, digamos, resumida en estas obras de corta duración, Néstor justamente está poniendo en marcha toda una materialidad, ¿cómo decirlo? Una materialidad que está en el fondo dialogando en sí misma. No sé si me explico. Quería preguntarles un poco por cómo ven ustedes la caracterización de la obra de Néstor en relación a los videos que nosotros elegimos para esta programación. Justamente cómo se van dando estos elementos presentes en los videos que nosotros programamos, y que de cierta forma nos va entregando una información en distintas capas, ¿verdad? En capas múltiples, el texto escrito, la imagen, el movimiento, la reflexión sobre el tiempo también que hay en Santa Laura, sobre lo que es fotografiar y capturar el tiempo congelado, pero en qué momento el tiempo también se detiene para poder ser capturado. Entonces es también una multiplicidad de capas que están operando ahí de manera muy significante. Entonces me gustaría también preguntarles a ustedes justamente por la caracterización que harían de esta selección de videos. No sé quién quiere empezar, si Enrique o Luis, en realidad el que prefiera. Yo feliz doy como una primera señal a propósito de una conversación que tuvimos, bueno, con Valentina y con Luis cuando estábamos conversando a propósito de esto. Y en la conversación apareció como que queríamos hacer este homenaje, ¿no? Creemos que corresponde no solamente que funcione como homenaje, sino que como una revisión continua, y por eso hablábamos de la cátedra en Néstor Lagaray, que después podemos profundizar en esto. Pero algo que nos pasó en la conversación y que fue súper, en ese sentido, espontáneo, a propósito del acceso justamente a los videos de Néstor, fue basarnos en las obras que Néstor dejó en su canal de Vimeo, y que él se autocuró, ¿no? Y esa condición fue muy, muy interesante, porque la selección que ustedes ven ahora es una selección que hizo Néstor. Es lo que él quería que nosotros viéramos a posteriori, digamos, ¿no? Es lo que él dejó. Y tal vez lo dejó sin pensar en una posteridad, en el fondo. Pero así ha funcionado, y esa es la intención que le estamos dando hoy día
con este encuentro. Y que eso me parece súper interesante en términos también nosotros como programadores, como cultores de un patrimonio audiovisual, el poder recurrir justamente a las obras que el mismo Néstor dejó en línea. Y a propósito del soporte, lo que tú planteas, en el fondo la noción de soporte, tiempo, energía, que puede ser muy bien relatado en el contexto de Santa Laura, ¿no? Que la podemos considerar como verdaderamente como una de las obras maestras del videoarte chileno, ¿no? Uno puede encontrar ahí multiplicidades o vinculaciones por ejemplo, con obras como las de Tarkovsky, ¿no? A propósito de Stalker, por ejemplo, una reflexión a propósito de un no lugar, o un lugar donde el tiempo se detiene, o todo el tiempo habita en ese lugar, en el fondo. O, por ejemplo, con La Yeté de Chris Marker, en el fondo, en donde la obra es relatada a partir de imágenes fijas, en el fondo, y donde la imagen fija cobra un movimiento que se completa en nuestra mente, ¿no? Y ahí es donde ocurre justamente este acto singular, este acto automático del surrealismo, en el cual la obra se completa en nuestra propia observación y con nuestra propia experiencia. Creo que ese es uno de los factores que ocurre justamente en la práctica del videoarte y del cine experimental, y que en ese sentido fue muy finamente y muy elegantemente manejada y practicada por Néstor. Estaba pensando un poco en lo que Enrique mencionaba, y hoy día, bueno, a riesgo de parecer redundante, ¿no? Pero hoy día como que es súper frecuente escuchar hablar de las narrativas del tiempo, ¿no? E incluso que muchos cineastas están volviendo a filmar en el mismo estilo que lo hacían los hermanos Lumière, a finales del siglo XIX, ¿no? Planos largos, fijos, deteniéndose en pequeños acontecimientos invisibles, ¿no? Cosas que en apariencia no están narrando nada, pero a partir de eso como que devienen en un gesto poético, ¿no? Y viendo Santa Laura yo pensaba un poco en eso, o sea, es una obra bien adelantada, por eso decía que estoy como redundando, pero creo que es cierto, ¿no? Es una obra muy adelantada en ese aspecto, porque no solamente está planteando una narrativa del tiempo y del tiempo quieto, sino de escudriñar ahí en esa quietud aparente una atmósfera, ¿no? Como que algo quedó detenido ahí, que es la propia condición de la chilenidad, ¿no? O sea, el permanente limbo, el permanente purgatorio en el que finalmente nos encontramos dentro de una condición de posmodernidad o de las materialidades que surgen a partir de los años 80, 90 en adelante, ¿no? Eso me parece súper importante en términos como de la multiplicidad de la imagen, porque finalmente él está tratando de desbordar como esta hegemonía de la imagen que uno ve de manera uniforme en una pantalla, en una sala de cine, en un monitor de un televisor, qué sé yo, y se asemeja mucho más a la visualidad digital. O sea, hoy día, de hecho, en este momento yo lo estoy viendo en la opción de Zoom con los cuadritos y qué sé yo, y los veo hecho mosaico, ¿no? Que es un poco la misma estética tipo pop que plantea ahí Néstor en Santa Laura, como la división en cuadros, la multiplicidad con los textos. Interview Story también tiene como superposiciones de imágenes, o sea, desbordar como que veamos en una sola dirección, ¿no? La amplitud de las direcciones también está o incorpora las posibilidades de lo sonoro, de lo textual, y finalmente eso que aparenta una quietud, finalmente está disparando para muchas partes, pues es muy sugerente en esos términos, sobre todo con la delicadeza de los soportes videográficos, que son como más sucios, más duros, pero que generalmente está aludiendo a otra cosa, ¿no? Ahí creo que hay una exploración que es más pictórica, si se puede quizás malamente plantear así, o, o quizás fotográfica, en el término de en la cercanía más con la fotografía fija, pienso, ¿no? Pero está a medio camino, porque creo que esa también es la riqueza del video experimental,
del videoarte, como se le llamaba en los años 80, pero que está como a medio camino con las posibilidades del lenguaje cinematográfico, lo evocador. Entiendo que hay varias de estas obras que se proyectaban en grandes dimensiones, otras no tanto, sino en pantallas, monitores, o sea, hay varias posibilidades que van estrujando no solamente el ver la imagen, sino que, tal como decía Enrique, situarse frente a una imagen, que finalmente tú tengas un rol activo frente a esa imagen, no que la consumas. Luis, y a propósito también de la labor que tú realizas en la Cineteca de la Universidad de Chile, pensando en que muchas veces, bueno, tú trabajas con el patrimonio audiovisual y muchas veces hay una concepción del patrimonio audiovisual como si el patrimonio audiovisual fueran únicamente películas antiguas o películas silentes o películas, qué sé yo, que prácticamente nadie ha visto, o como se ve como algo muy lejano en el tiempo. Y te quería preguntar justamente cómo entra el video y el cine experimental dentro de lo que es el patrimonio audiovisual, porque creo que cuando hablamos de patrimonio audiovisual en términos muy generales, nunca se está considerando este tipo de formatos, como el videoarte, como el mismo cine experimental, sino que, como yo digo, se suele pensar en un cine antiguo, silente, prácticamente pasado de moda, un cine que no está vigente, etcétera. Entonces, quería preguntarte también desde ese aspecto disciplinar, ¿cómo tú ves que es parte o no el video de lo que podríamos llamar el patrimonio audiovisual? ¿Cómo tú ves esa parte? Sí, es una muy buena pregunta, porque en estricto rigor hay como una lectura en el espacio público de que el patrimonio audiovisual es equivalente como a unos viejitos que ven unas películas antiguas en unos reductos medios oscuros, y una romantización que finalmente es muy, es muy pobre para el sentido político que tiene el trabajo en esa dimensión, ¿no? En la dimensión de la conservación del patrimonio. Eh, y por eso la vinculación hoy día con expresiones que también están como en un rango bien underground, como el video experimental o las expresiones contemporáneas de la imagen, proponen problemas, efectivamente, pero que son problemas más bien desafiantes, ¿no? Generalmente el campo del video arte, el video experimental, no se ha considerado como parte de un programa de conservación del patrimonio audiovisual en nuestro país. Ahora, en rigor, todas las políticas que se han implementado desde el Estado para conservar el patrimonio han sido súper insuficientes. O sea, no solamente o sea, si ya es insuficiente con cineastas canónicos tipo Miguel Litín, Raúl Ruiz, Patricio Guzmán, ni qué decirlo con el video arte, el video experimental, el cine de autor, y mucho más frágil es el cine digital. O sea, todo lo digital es mucho más efímero, en el sentido que no tenemos una materialidad que conservar, es muy fácil para poder preservar, difundir, divulgar, pero la conservación es otra cosa, y no tenemos por qué ponerlos en escalas jerárquicas si pueden ir los dos circulando, transitando en vías paralelas, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que es súper importante hacer énfasis en que el patrimonio audiovisual es la diversidad de subjetividades, y por eso hay que ser respetuoso con la conservación de las materialidades. En el caso del video, que es una tecnología que entra en los años 70 a nuestro país, pero que tiene un auge importante en los años 80 en adelante, requiere hoy día con urgencia tratamientos y trabajos especializados para permitir que esas obras existan en 50 u 80 años más, ¿no? Y que las tecnologías futuras permitan no un autoaniquilamiento de las imágenes, sino que precisamente conservar y restituir las condiciones originales de exhibición, de proyección, para también conservar la visualidad, la cultura visual. El cine no solamente son las películas, pues el cine son muchas cosas, ¿no? Y no solamente obedece a la obra que nosotros vemos en una sala de cine, entre comillas, sino que también alude a todas las expresiones audiovisuales que ha producido la humanidad.
o que en el futuro producirán los robots, quién sabe, no sé, estamos frente a condiciones muy nuevas, ¿no? Y también manifestaciones del registro que son súper contemporáneas. O sea, pensemos un poco en las protestas de octubre del año pasado, donde la gente sacaba sus celulares y registraba, y ya todos estábamos llenos de cineastas por todas partes, ¿no? Con mecanismos de distribución dados por YouTube, donde la gente subía los videos y ya había gente viéndolo inmediatamente. O sea, una cadena de producción y de distribución súper nueva. El patrimonio audiovisual o el campo de la archivística no puede quedarse fuera de eso, y por lo mismo hay que ser respetuoso y conservar todas las subjetividades, todas las formas de creación audiovisual, y ser respetuoso es hacer trabajos concretos de conservación y promoción de esas obras, ¿no? Obras y no obras, porque pienso en los registros amateurs, los registros aficionados, que también tienen un valor importante porque nos hablan de la cultura visual o de las posiciones o las subjetividades de quien hace esas imágenes. Entonces, a partir de eso creo que es súper importante colocar en el epicentro de las discusiones sobre qué conservar, precisamente los registros que están en un estado de mayor fragilidad, pues, como el videoarte o el video experimental, que precisamente por sus mecanismos de producción y circulación eh, han quedado bien a la deriva. O sea, en este momento no existe un fondo documental donde una persona de Punta Arenas pueda consultar videoarte chileno de los años 80. Eso es súper complicado porque lo desplaza, ¿no? La puesta en valor también es súper importante, porque no solamente basta con colocar imágenes en Internet. O sea, el consumo con eso queda satisfecho, pero lo que a nosotros más nos importa es la educación. Y para eso hay que también generar como instancias como esta de puesta en valor de autores, de obras, de vinculaciones también, que permitan que nuevas generaciones se acerquen a estas obras con toda la riqueza que expresan. Claro, Sí. se acierta. Ah, Enrique. No, quería complementar un poco lo de Luis en el fondo a propósito de la educación y específicamente de la labor de Néstor, en ese sentido, de cómo él integró justamente en la Universidad de Chile y en otras universidades también la labor de la formación, no tan solo de personas que investigaran, crearan en torno a lenguajes audiovisuales experimentales, sino que, bueno, también fue una preocupación de él el cómo esas obras se conservaban, ¿no? Igual él tenía, había tal vez un desarraigo también, ¿no? Porque como él como autor, en el fondo, ya en los últimos años con Néstor trabajamos justamente en el catastro y razonamiento de los videos y las obras presentadas en el concurso Juan Downey, por ejemplo, o en el contexto de la Bienal, porque uno puede recorrer la historia del videoarte en Chile hasta el 93, más o menos, viendo la Bienal, ¿no? Y las curatorias que hicieron ellos, y los programas, etc. Y también el Festival Franco-Chileno de Videoarte, que ahí te extiendes hacia los años 80, entonces hay columnas vertebrales, en el fondo, que se constituyen a partir de estos festivales, estos encuentros, las bienales, que nos permiten aproximarnos a esa historiografía, una genealogía, de algo que siempre conversábamos, y era que somos seres eléctricos viviendo en un contexto electromagnético, y el videoarte de alguna forma es también la forma de domar justamente ese electromagnetismo, ¿no? Esas señales eléctricas que son convertidas a partir de estos dispositivos que se llaman cámaras de video. Antes eran 3/4, ¿no? Ahora es una tarjeta SD. Entonces, y ahora ni siquiera hay tarjeta, todo se sube directamente a la nube, como esta charla que inmediatamente cuando termine va a quedar arriba. Entonces, esa inmediatez, la noción de tiempo real, es compleja porque todo va cambiando, ¿no? Muy rápidamente, a propósito de esta idea de la ley de Moore, que cada 18 meses hay un transistor cada vez más pequeño, y eso convierte toda la industria tecnológica a la revolución, ¿no? Y ahora es cada menos meses, ya la ley de Moore quedó obsoleta. Y creo que esto, en el contexto de esta conversación, en el contexto de la celebración de la Universidad de Chile, claro, nos lleva a reflexionar a propósito de la necesidad de tener
diplomados de conservación de formatos electromagnéticos, ¿no? Como, de qué hacemos, por ejemplo, con una cinta de 3/4 que tienes que mantenerla cada cierto tiempo, tienes que dar la vuelta, porque su fuerza, no sé, su magnetismo se va concentrando en la parte inferior y eso hace que finalmente se desgaste. Entonces, esa conciencia de conservación, en el fondo, y de formación técnica, es fundamental poder integrarla en el contexto de las universidades, porque si no tienes dónde formarte para poder después conservar este tipo de soporte, no tienes profesionales que puedan trabajar en la Cineteca de la Universidad de Chile o en la Cineteca Nacional o en otros archivos audiovisuales que puedan existir en Chile, ¿no? Esa es en mi llamada de atención a propósito de la necesidad de actualizar justamente las áreas de conservación técnica en torno al audiovisual, y que estoy seguro que la Universidad de Chile ya está en esa, en el fondo, pero de darle como una fuerza mayor, ¿no? Como, es justamente una de las misiones de que nos toca en los próximos años. Sí, es muy importante. Sí, dale, Luis. Que quería acotar algo muy, muy chiquitito, que es importante también entender que una cineteca debe ser un productor de sentido, no es una mera bodega para guardar cintas o qué sé yo, ¿no? Y como productor de sentido, creo que también es importante esto que estamos haciendo de colocar en el epicentro a la obra de Néstor Olagaray. Para mí, en lo personal y en lo disciplinar también, tiene mucha coherencia que una cineteca haga esta muestra y este diálogo precisamente que permita una apertura educativa hacia obras que otras instancias posiblemente no les va a importar, porque no porque Néstor sea videoartista o etcétera, sino que porque las políticas de las instituciones son muy diversas, y yo creo que eso es muy sano también, en el sentido que nosotros podamos traer a colación el trabajo del videoarte en su vinculación con las materialidades desde una lógica patrimonial. Me parece una riqueza enorme como para engrandecer esto que decía Enrique, el tener una multiplicidad de acercamientos sobre la praxis y sobre profesionalizar además la disciplina de los archivos y del patrimonio audiovisual. Perdona, Valentina, yo sé que te estamos hackeando un poco la moderación, pero es solamente que me parece súper interesante poder referirnos a una anécdota que les quería contar. Bueno, con el Néstor íbamos a grabar en el 2011 el movimiento de los pingüinos, de la Revolución Pingüina. Y él salía a la calle con su cámara a registrar, en el fondo como... Yo algunas veces lo acompañé así como guardándole la retaguardia, así como mientras él estaba... Y era muy interesante porque, claro, después él ese registro lo llevó a una instalación que se llama Historia, y podemos pensar que hoy día parte por lo menos de esos rostros, de esos movimientos, de esos colores, de esos cantos, de una parte de la historia política de Chile está conservada en una videoinstalación. Y no en aquel, en el fondo, como en el Archivo Nacional o en la Biblioteca del Congreso, sino que hay una forma de entender la historia de Chile, la historia política de Chile, a partir de esa video obra que fue realizada, yo me acuerdo, con la Galería Metropolitana, que hay en Pedro Aguirre Cerda, Anita y el Zapallo, que invitaron a Néstor a mostrar esta obra ahí, que tú entrabas al garage, a la sala, en el fondo, y veías estos telones, en el fondo, que estaban proyectados, ¿no? en diferentes zonas, y tú los podías penetrar, ¿no? Como te metías en la historia, en el fondo. No la veías bidimensionalmente en una pantalla, sino que tenías la posibilidad de aproximarte e ir viajando en el tiempo, y meterte finalmente en esta condición donde, no sé, hay una imagen muy buena que es de los Lumière en el fondo del tren, después de una persona que está con las manos levantadas, como ciega, ¿no? Como muy premonitoria, después la gente manifestándose atrás, ¿no? Como, había algo ahí que de alguna manera se convertía en una especie de oráculo de lo que nos estaba pasando atemporalmente, ¿no? De lo que
pasó antes, no sé, durante la dictadura, lo que estaba pasando ahí, durante el movimiento pingüino, y después lo que pasó el año pasado, donde gente murió, fueron cegados, ¿no? Y esa condición en la obra de Néstor, ¿no? De haber capturado en un momento que es como en esa obra que es como una especie de Aleph del tiempo, ¿no? Que es muy interesante también relacionarlo con Santa Laura, donde el tiempo se comprime, ¿no? Como todo el tiempo está presente, y tú puedes comprender desde una perspectiva no didáctica la historia, ¿no? Creo que ese también es un gran desafío de la archivística, ¿no? Como el comprender la posibilidad de conservar una videoinstalación que no puede ser vista bidimensionalmente, sino que es experienciable solamente con tu presencia en el lugar, ¿no? ¿Cómo conservas algo así? ¿De qué manera tú puedes conservar para los archivos la experiencia de una instalación inmersiva donde tú tienes que penetrar conceptualmente y físicamente estos telones que se disponían en el espacio? Son desafíos imposibles, ¿no? Y que con Francisco Bruñoli alguna vez lo planteamos. Uno no puede conservar la obra en sí, sino que solamente la experiencia de las personas que lo vivenciaron, ¿no? Eh, es- Da para un largo debate. Sí, justamente, es muy importante también lo que ustedes están mencionando. En el fondo tú, Enrique, estás dando cuenta de la imposibilidad de cómo se conserva una sensación que también es una sensación física, no es únicamente digamos, un material, un registro que de cierta forma se puede almacenar en alguna parte y que yo siempre voy a recurrir a ese registro que va a ser siempre igual, digamos, que no varía, que de inicio a fin es completamente inalterable. En este caso es lo opuesto, o sea, tú estás hablando de una materialidad que también es uno corporalmente ingresa a esta obra. Y eso también es muy interesante y creo que en el fondo sí se conecta con lo que yo le preguntaba a Luis sobre el patrimonio audiovisual y la concepción un poco tradicional que hay de vincularlo como a un cine antiguo, un poco pasado de moda, etcétera, porque creo que justamente el no concebir al cine o a la obra artística en general como una producción integral es lo que puede justamente generar estas especies de jerarquías medias tácitas que puede haber entre ciertos géneros o que el cine experimental de pronto no sé, como si no fuera tan relevante que un documental, por ejemplo. Entonces se generan una especie de jerarquías un poco inconscientes, diría yo, pero que justamente es por entender o por encasillar a ciertas obras en ciertos géneros determinados, pero no entenderlo como algo integral. Y acá vuelvo a la noción de cine expandido que nosotros propusimos para este ciclo, es decir, justamente la propuesta de ese título apuntaba a entender la obra de Néstor Olagaray no únicamente en el video, y por eso se llama trascender el formato. Implica entender que el soporte de la obra de arte va más allá del video, independiente de que, por supuesto, que también hablamos que él fue bastante pionero en esa área, pero no es como también reducir la producción artística a un único formato, a un único soporte. Entonces creo que ahí también volvemos al meollo de lo que se propone este cineforo finalmente. Y también rescato lo que nos decía Lea al comienzo, es decir, toda este quehacer de Néstor con los títeres, las marionetas, los dibujos, la pintura, habla también de una búsqueda por la materialidad que va, como digo, va más allá del mismo formato del video. Enrique, te quería también preguntar, nosotros hemos ya esbozado que este cineforo también es el lanzamiento de la cátedra Néstor Olagaray, que tenemos la intención, por supuesto, de que este sea un primer hito dentro de una cátedra que funcione a largo plazo, pero lo hemos conversado entre nosotros, pero me gustaría que tú nos comentaras públicamente de qué se trata un poco esta cátedra y qué modalidad, qué objetivo tiene. Tú esto también lo venían evaluando antes de que Néstor falleciera, incluso era un tema latente. Entonces me gustaría que pudieras referirte un poco a eso.
Bueno, primero a lo que te referías antes a propósito del cine expandido y la noción de trascender el formato, en el fondo creo que, bueno, está hiper vinculado con la idea de la cátedra también. Más que la cátedra basarse en lo que en Néstor, en la obra de Néstor, es entender lo que Néstor investigaba, qué vio Néstor en este tránsito entre el cine 16, 8 milímetros, 35 milímetros, el surgimiento del formato video y después el advenimiento de Internet y la masividad y la aceleración que eso produjo. Creo que lo interesante justamente del periodo que Néstor vivenció como artista, como teórico, como investigador, es un periodo fundamental para entender cómo la humanidad va a trascender o cómo va a evolucionar o cómo va a involucionar en los próximos 100, 200, 300 años. O sea, el surgimiento, este tránsito entre la tecnología análoga y la tecnología digital es fundamental. Entonces, justamente nosotros nos paramos sobre la obra de Néstor, sobre lo que él vio y sobre lo que él desarrolló en términos prácticos, teóricos y académicos, y nos interesa justamente a partir de esa visión desarrollar una continuidad, básicamente, que es también lo que estamos desarrollando en torno a la Bienal, el concurso Juan Downey, etcétera. Acá nosotros lo que estamos haciendo es solamente continuar algo que a él le tocó vivenciar, que por su experiencia de haber estudiado en Rusia, después en Francia, después de haber vuelto a Chile, en el fondo, y estar en este tránsito entre la dictadura y la democracia, de haber participado activamente en un contexto político, social, con una alta, como decíamos al principio, alternativa a lo epatante, a cómo el arte y la cultura se estaban convirtiendo en una especie de elemento de decoración, esclavo del mercado, perdiendo su estatuto de reflexión crítica, ¿no? La cátedra tiene esa condición y lo que estamos visionando también es que esto pueda ser algo que cumpla con una condición muy similar a la que estamos desarrollando hoy día, y que es que, en el fondo, en términos metodológicos, se pondrían algunas películas u obras audiovisuales en línea para visualizarse previamente, y luego se invitarían a personas a que desarrollarían y profundizarían en torno a esas obras, para luego ir sistematizando esa información y compilándola para finalmente ir editando anualmente una publicación que dé cuenta justamente de la experiencia que se desarrolla en ese contexto. Eh, entonces la idea es ser un complemento, es vincularlo al alma mater, como decía la Lea al principio, la Universidad de Chile, que era la universidad que Néstor amaba por sobre todas las cosas y que tenía una relación bueno, digamos, de amor y odio, ¿no? Porque también hubo mucha frustración en relación con la universidad, ¿no? ¿Y quién no la ha tenido si la universidad también fue víctima de la dictadura y ahora está saliendo, al igual que el país, de la transición, esperemos, ¿no? De esta eterna transición que ha durado décadas, ¿no? Y que la Universidad de Chile también, así como está renaciendo Chile y está despertando, también pueda despertar, ¿no? Y consideramos que este momento, en el fondo, de tránsito, justamente entre esa condición de aletargamiento, ¿no? Donde yo considero que Néstor era un elemento catártico, ¿no? Él era una persona que eh, eventualmente pasaba desapercibido, ¿no? Porque era muy quitado de bulla, tenía una voz muy tranquila, ¿no? Como muy profunda, pero estaba estremeciendo. Y eso es algo que a nosotros esperamos poder llegarle a los talones con esa cátedra, ¿no? Como, de alguna manera invocar esa tranquilidad, esa pausa, de tomarse las cosas con calma, ¿no? Y con la profundidad que se necesita. Perfecto, gracias Enrique. Mira, quería justamente leerles un comentario, uno de los que nos ha llegado a la transmisión de Gonzalo Ramírez, que tiene que ver con lo que tú planteabas, Enrique, de cómo en el fondo conservar una obra en donde también estás involucrado tú, digamos, y tu corporalidad y una cosa sensitiva, etc. Gonzalo Ramírez decía, difícil.
pero puedes conservar los materiales y la información para replicarla y volver a revivirla. En el fondo, una réplica de una obra. Tenemos otros comentarios también que los quiero leer. Karen Pese dice, tuve el privilegio de conocerlo. ¿Sí? Adelante. Me permite a propósito de lo que comentaba Gonzalo, que es muy interesante, Sí. porque en el fondo hay laboratorios de conservación de videoarte, por ejemplo, que existe en un lugar que se llama ZKM, en Karlsruhe, en Alemania, un laboratorio que se llama Laboratorio de Labores Antiguas, Antiklabor. Y lo que hacen las personas que están en ese laboratorio, de las labores antiguas de las prácticas audiovisuales, que es muy bonito ese nombre, ¿no? Como porque se refiere a las artes y oficios, ¿no? Como lo audiovisual como un arte y oficio, como una artesanía, ¿no? Y lo que hacen periódicamente estas personas hacen viajes a diferentes ferias de las pulgas en Europa. Son como unas especies de peregrinaciones que hacen desde este laboratorio para comprar los televisores con los que originalmente se mostraban los videos en los años 60, 70, ¿no? Porque la materialidad de los televisores de esos años 60 y 70 son muy diferentes a los de una pantalla HD, ¿no? Donde el video tú lo puedes poner en esa pantalla, pero no va a tener la misma calidad o la calidad que tuvo. Para la que fue desarrollada. Entonces, la condición inseparable, ¿no? del hardware, digamos, con el que tú mostraste la obra y los elementos que te sirvieron para producirla, son fundamentales para lo que plantea Gonzalo, y que se da también lo mismo en cuanto a, por ejemplo, obras de NetArt, ¿no? Donde tú tienes que conservar el computador con todo su sistema integrado de la tarjeta madre, el procesador, la tarjeta de video, el sistema operativo, los drivers, los plugins, ¿no? Para poder correr, por ejemplo, una obra que estuvo hecha en Director, en Flash o en otras plataformas que ya están completamente obsoletas, ¿no? Entonces ahí es muy importante entender que hay muchas obras que fueron desarrolladas en los 90, 2000 y que no tienes dónde correrlas hoy día. A diferencia de una obra que fue hecha en los 60 y 70, que igual la puedes poner en cualquier tele o igual no va a ser lo mismo, pero hay obras de NetArt, por ejemplo, que ya no se pueden ver, ¿no? Si es que no tienes los materiales adecuados. Bueno, continúa leyendo el otro comentario que me quedó pendiente de Karen. Dice, tuve el privilegio de conocerlo personalmente, una gran persona. Andrea Mesa comenta y dice, un saludo a Dominique, tengo el mejor recuerdo del profe, jamás lo escuché hablar de sí mismo, su obra se me ha ido develando en el tiempo. Y hay un último comentario de PCZ, dice, gracias por el momento, propongo crear el Día Nacional de Videoarte, el Día Néstor Alagaray. Un gran saludo a Enrique y a todos. Enrique está silenciado. Buena idea, hagámoslo. Maravilloso. Claro. Bueno, me gustaría darle la palabra nuevamente a Leda y a Dominique, si quieren poder profundizar algún aspecto ahora con mayor tiempo, mayor espacio. Así que, Leda, no sé si quieres también comentar. Están ambas silenciadas. Ya, ahora sí. Yo eché de menos que no hablaran de Interview Story, porque la persona que ve Interview Story sin el contexto, es decir, sin saber de qué se trata, la verdad es que no lo entiende. Entonces hay una cápsula muy buena donde Néstor explica de qué se trata ese video, porque al verlo así de buenas a primera, uno dice, hay una mujer desnuda que se sienta, que está escuchando música, ¿y qué? ¿No? Entonces hubiera sido súper importante haber podido hablar de eso también. O sea, se habló de Santa Laura bastante y de historia un poco menos, pero como que este Interview Story quedó rezagado, ¿no? Y es una obra muy política. Y Leda, ¿a ti te gustaría profundizar sobre Interview Story? Sería súper bueno conocer, por ejemplo, si Néstor lo que te pudo haber contado.
Yo tengo algunas ideas sobre Interview Story, pero sería un honor poder escuchar las tuyas también. Bueno, yo la verdad que me enteré a través de una cápsula, porque como dices tú, o dijo Valentina, no me acuerdo quién lo dijo en realidad, no, lo dijiste tú, Néstor era de muy bajo perfil, entonces él jamás andaba diciendo yo hice esto, yo hice lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me enteré a través de una cápsula muy buena que explicaba el contexto de Interview Story. Ustedes parece que no la vieron la cápsula, ¿no? Enrique y Luis, ¿no? ¿A cuál cápsula te refieres, Leda? Es una entrevista que se le hace a Néstor, Sí. no sé si la hizo el MAC, me da la impresión, y él habla ahí de varias obras, y una de esas obras es Interview Story. Entonces ahí él explica, ¿no es cierto?, que hay ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, hay un hecho político de alguien que fue secuestrado, y que finalmente eso fue una farsa. Y por eso entonces, detrás de eso, él pone este tema de la mujer que está desnuda y que está escuchando una melodía. Ahí dice Claudia Aravena que en el libro hay un texto que habla sobre eso, sobre Interview Story, ¿no? Entonces, finalmente era una farsa, y claro, y por eso entonces la mujer aparece como algo, entre comillas, como una farsa, dicho reiteradamente, ¿no? Valga la redundancia. A mí, yo por ejemplo, cuando le pregunté a Néstor también sobre Interview Story, y bueno, que hoy día la conversación con Marcela también me lo mencionó de alguna manera, era esta idea de una sensación de la traición de la democracia, ¿no? Como de esta idea de una transición que nunca llegó, en el fondo, y que esta idea del esperar, ¿no? Como el estar esperando era como una especie de sensación de esperar desnudo, ¿no? Como una sensación de invalidez, de vulnerabilidad también, ¿no? Pero eso no dice él en la entrevista, en todo caso. No, O sea, eso te lo mm, planteo, son conversaciones que yo tuve con él a propósito mm. de su obra, y que lo pudo haber relatado, y que en el fondo tiene, claro, esa condición onírica. Hay otras Claro, cosas que hoy día, ahí dice la Claudia, pues, ahí está diciendo la Claudia que todo es falso ahí, en el video. ¿Te claro, fijas? Claro. Era una farsa, dicho en otras palabras, ¿te fijas? Ese es el punto. No recuerdo en este momento el nombre de la persona que fue secuestrada. Era alguien, me parece, del ejército, si no me equivoco, o algo yo tengo así. entendido que es Carol Ursúa, ¿no? No, era otro, no me acuerdo el nombre. Y en este momento no recuerdo, porque no lo volví a ver el video. Sí, en el video, además de esa parte donde aparece ella desnuda escuchando con audífono, paralelamente hay un secuestro. Mm, ¿Sí? sí. Y el Sí. video fue realizado, tengo entendido, el 88, pero él hizo una reedición en el 2002, ¿no? No, ahí no sé. Sí. Y bueno, hay un video, o sea, la música, aparece Klaus Nomi, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que es de un área que es Samson y Dalila, que es Sí, muy interesante porque tenían sí. el cassette, creo, ¿no? Como ellos tenían, y creo que todavía Marcela lo tiene, ese cassette, ¿no? No, ese es un cassette mío. Ah, sí. Ese es un cassette mío que yo se lo mostré a él, que él no, o sea, se lo hice escuchar, que él no lo conocía, y que es muy bueno. O sea, esa área es muy, muy, muy buena, digamos. O sea, no sé si Marcela también lo tiene en una de esas, ¿no? No sabría decir, pero yo sí me acuerdo. Ah, perdón, claro, si estuviera, como está hecho en esa época, claro, probablemente era Marcela la que lo tenía, porque yo no conocía a Néstor en esa época, tienes razón, sí, sí, No, tienes razón. interesante. Y bueno, la incorporación del sonido, en el fondo, esa es toda otra capa, ¿no? Porque Mm, hemos hablado mucho de lo audiovisual, de lo visual, pero en la obra de Néstor también, bueno, el tratamiento sonoro es fundamental, ¿no? Es como, hay otra capa que tú puedes sentir y habitar, en el fondo. Puedes cerrar los ojos y verla, y entender la historia de alguna manera, o no entenderla, pero sí sentirla, ¿no? mm, Es lo que pasa también en Santa Laura
con el sonido, el péndulo, como este péndulo, esta torre en el fondo que se convierte en una especie de péndulo del tiempo, ¿no? Y que va marcando durante todo el video una latencia, ¿no? Esa condición es muy interesante también. Yo, por ejemplo, tampoco hablamos mucho de desfase, ¿no? Que es súper interesante, que en desfase, bueno, también aparece esta idea como de la imagen aberrada, ¿no? De la imagen aberrada del cuerpo humano, de una persona que está desplazándose, y que aparecen imágenes también del metro, que evoca también justamente ese desplazamiento, el lugar del tránsito, de un lugar y otro, ¿no? Como que tiene que estar integrado justamente en la experiencia de Néstor por su nomadismo, en el fondo por todas las rutas que se pegó en su periodo de formación y después de trabajo. Y de ahí hay un misterio, justamente, esa condición, lo que tú decías recién. Néstor era muy críptico, ¿no? O sea, reveló mucho, ¿no? Pero a la vez también en su obra, no creo que haya sido evidente él al relatar justamente lo que esa obra significaba, ¿no? Creo que el mantener en el misterio, ¿no? Es también un símbolo de respeto, justamente por el límite que uno cruza en la intimidad, justamente que expresa o puede expresar en una obra de video experimental, en este caso. Sí. En Enrique, desfase, sí. a propósito del sonido, justamente en Desfases, es como un minuto en donde no vemos nada, pero sí estamos escuchando el sonido ambiente, a propósito de lo que tú estabas diciendo también. Y luego recién vemos una imagen y tú haces referencia a lugares específicos, como partes del metro, pero también es una obra en donde me parece que hay una intención de no ser muy claro respecto al lugar en el que se está también. Hay muchos primerísimos primer planos, hay algunas imágenes fijas, hay partes de los rostros como un poco fragmentados, una boca, el pelo. Después también lo que va ocurriendo con el sonido es muy interesante. Partimos con este sonido ambiente, pero después se superpone con otro que es como una música, y después terminamos solo con la música. También hay una transición sonora ahí, entonces me parece que Desfases en particular es una de las obras que recojo lo que dice Enrique, que toma más una forma un poco más críptica, un poco más cerrada, planos muy cerrados, de hecho, es lo que nosotros vemos en las imágenes. Fuera de foco, bastante. Entonces también hay una cosa que nuevamente es más sensorial que únicamente visual, y creo que el sonido justamente acompaña ese tránsito más bien sensorial, retomando un poco lo que decía Enrique respecto al sonido, que justamente ahí calza muy bien, me parece. Sí, creo que, bueno, hay algo de bitácora, justamente como de diario de viaje, de diario de vida, en el fondo. Y en los diarios de vida a veces uno esconde cosas que no quieres que se conozcan, ¿no? Son como pequeñas señales crípticas, ¿no? Y que justamente tal vez en ese mismo, como en el mismo vacío de una condición didáctica ocurre justamente la singularidad de encontrarte con tu propia experiencia, en el fondo. Y que más allá de lo evidente, en el fondo, de lo que se pueda plantear en una obra, en el fondo, ese misterio nos permite conectarnos con una experiencia interior, en el fondo. Y claramente que creo que ese es también un lugar, en el fondo, un estatuto que es importante defender en el contexto de la historiosidad odiosa muchas veces de la historia del arte, la redundancia, y que no todo tiene que ser explicado, ¿no? Y la misma sensación, ¿no? Que se plantea recién, ¿cómo conservar una sensación? Bueno, en nuestra propia memoria, ¿no? Y en nuestra propia intimidad. Creo que eso es fundamental. Sí, de hecho, Desfases termina con un texto, que es el único texto que vemos en todo el video, que dice algo así como toda similitud con la realidad es de exclusiva responsabilidad del voyerista, una cosa así, una frase muy provocadora al respecto. Pero ahí Sí, también, claro, esto que tú dices de una eliminación de un registro realista, y no hay un interés de mostrar algo realista ni en los cuerpos, ni en el espacio que estamos viendo, ni nada, ni, de ninguna forma, digamos. así es. Bueno, quería entonces
retomar con Leda, no sé si quiere agregar alguna otra cosa, o Dominique también, que ambas han estado presentes en todo el Cineforo de una manera más silenciosa. Gracias. Lamentablemente yo vengo de una familia de artistas, pero creo que soy la que menos entiende del tema. Así que muchos comentarios no puedo hacer, pero agradezco la instancia nuevamente. Qué rico que se junten a hacer estas cosas y que pase más seguido nomás. Feliz. Gracias. Bueno, yo creo que en esto en la cátedra, en la cátedra que ya se inauguró ahora, digamos, Néstor Olagaray, en esa cátedra seguramente se va a conversar, ¿no es cierto?, de todo lo que, no solamente de lo que se conversó ahora, sino que también se va a ampliar más, partiendo o sea, usando las cápsulas que existen en este momento, porque ahí Néstor en esas entrevistas va explicando, y es bueno escuchar la voz de Néstor, no estoy hablando de la voz física, estoy hablando de lo que dice, ¿no?, en definitiva. Es bueno escucharlo a él sobre sus propias obras, qué dice, cómo lo explica. Entonces, como es el caso de Interview Story, en definitiva, ¿no? Entre otras. Entonces, yo creo que esta cátedra podría ser bastante fructífera y con muy buenos invitados, evidentemente, ¿no? O por lo menos con las personas que quieran participar. Sí, de todas maneras, o sea, gracias por el buen augurio, Leda, y sería un honor que personas que trabajaron con Néstor, que fueron sus estudiantes, como la misma Claudia Aravena, que tú la has invocado un par de veces acá en la conversación, Enrique Ramírez. Lamentablemente, bueno, yo, una de las personas que murió antes de tiempo, pero creo que es fundamental que sea protagonista también de este contexto, es Guillermo Cifuentes, ¿no? Que fue alguien muy, muy importante también en la misma historia de Néstor. Y así tantas otras personas que fueron y han sido y lo son ahora, baluartes justamente de esta condición de una defensa del arte audiovisual, y que estamos en un momento de la historia muy político, ¿no?, donde esa defensa del arte audiovisual tiene que darse a partir justamente de esta unión, de este mutualismo, de esta comunidad, donde no son el mismo arte que hay que defender, sino que lo que este arte defiende, ¿no? Que es una defensa de nuestra percepción, una defensa de la forma en cómo hoy día estamos siendo invadidos con imágenes, con sonidos. El próximo año va a ser un año altamente político, vamos a estar bombardeados de miedo, ¿no?, a partir de las elecciones tanto presidenciales como de las diferentes que se vienen, ¿no? Y creemos que el audiovisual es otro campo de batalla justamente que tiene que considerarse para poder atenuar justamente ese bombardeo perceptual que se va a dar en el próximo año. Yo quisiera agregar algo. ¿Puedo? ¿Alcanzo? ¿Sí? Sí. Ya. Yo con mis alumnos, yo hago un curso de análisis crítico del discurso en la Católica, y como ese curso tiene un módulo que se llama ideología, y este año no han podido ir ni a la Villa Grimaldi ni al Museo de la Memoria, yo les envío una serie de videos que tienen que ver con lo que ha pasado en el país a nivel de torturas, de problemas políticos, etcétera, etcétera, entrevistas. Y ellos consideraron que estos videos mostraban mucho mejor la realidad que ir a un solo lugar, por ejemplo, porque antes iban a Villa Grimaldi y al Museo de la Memoria. Entonces, se me acaba de ocurrir que probablemente algunos de los videos de Néstor, y voy a insistir en ese, como Interview Story, se los voy a pasar a los alumnos. Porque de verdad no es tan directo como los otros, donde hay una persona que dice, a mí me tomaron presa, bla, bla, me pasó esto, bla, bla, ¿no es cierto? O una entrevista donde a X persona lo están entrevistando y él dice lo que yo quiero, no es revancha, sino que bla, bla, ¿no es cierto? No, acá hay mostrar una realidad, pero desde una forma absolutamente diferente, digamos, donde uno tiene que pensar un poco más allá, digamos. Aquí dice Claudia que hay muchas otras entrevistas con Néstor que están hechas afuera. Yo sé que hay una en Argentina, pero no sé qué otra hay. Benjamín Mate hizo las entrevistas que nosotros publicamos junto con los videos del Vimeo Néstor.
hay una también que es muy extensa, que le hizo Germán Liñero, que también esperamos que sea alguien que pueda ser invitado a este contexto. Y sí, hay una compilación, ¿no? Bueno, tú mencionaste al principio, Lea, que estaban en conversaciones con Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillo a propósito del acervo. Es súper interesante considerar justamente cómo se infiltran en diferentes campos justamente este material, porque esa es la peculiaridad de la conservación o la divulgación de una obra de estas características, ¿no? Que no hay una pieza única, ¿no? Sino que está la posibilidad de que tenga un contexto en el cual su divulgación sea la forma de preservación también. A partir, por ejemplo, de las clases que tú, por ejemplo, al mostrar el video en una clase, es muy diferente que el mostrar el video en una galería o en un museo, ¿no? Evidente. Y esa condición, en el fondo, es muy, muy importante en términos de cómo también los museos de alguna forma, más que perdieron, porque no quiero ser así de taxativo, pero el museo como centro de investigación, como un espacio de generación de nuevos conocimientos, justamente uno de los desafíos que tenemos que enfrentar también en este contexto. Y la Cineteca de la Universidad de Chile, por supuesto que es un lugar, como bien decía Luis, no es solamente un lugar de conservación de cintas, ¿no? Sino que es un lugar de generación de nuevos conocimientos también. Sí, me gustaría leer algunos comentarios que están acá también en el chat, de Valeria Jara Berardi. Dice, gracias a los organizadores y a Enrique por hablar de la no renuncia del trabajo político, artístico y educativo. En un principio me costó entender ese no soltar con la reverberancia de la dictadura. Con el tiempo logré entender el nexo, las vivencias, la voluntad de continuar esa experiencia y, en definitiva, hacer honor a la memoria. Me invitó a trabajar en su obra Historia. Yo sabía que él trabajaba en videoarte, él sabía que yo en artes y actuación. Es un tesoro lindo guardar esa historia. Los últimos años nos acompañábamos en las inauguraciones de las bienales, llegar e irse juntos para comentar. Recuerdo especialmente su última participación en la Bienal, con una obra muy pequeña que funcionaba con un motor y engranaje a la vista, que dejaba ver a mis ojos la noción de humildad, de retirarse, mostrando que lo mínimo es también un punto máximo en el quehacer artístico. Ella es mi hija. Sí, además se nota acá por el apellido. Y también hay otro saludo a Leda, de Iván, dice profesora Leda y queridas colegas, un saludo desde Colombia. Celebramos la vida y obra de Néstor, legados necesarios para las transformaciones en América Latina. Los acompañamos. Bueno, hay también algunos otros saludos. Fabián Orellana dice, quisiera insistir en lo que mencionaron sobre el carácter de Néstor, profundo y tranquilo, pero constante, sin ponerse en primer plano, observando con cariño. Bueno, hay varios otros saludos también acá en el chat que nos van llegando y se los quería leer para que no quedaran fuera. Bueno, no sé si alguno de ustedes, Enrique, Luis, Leda o Dominique, quieren agregar alguna cosa antes de que cerremos este cineforo que, como hemos dicho, es un primer hito dentro de lo que va a ser la cátedra Néstor Olagaray. Es un primer puntapié a ese trabajo que se va a desarrollar en adelante. No sé si alguien quiere agregar algo. Parece que no. Yo más bien agradecer la instancia, el generar un espacio de diálogo crítico sobre expresiones audiovisuales contemporáneas. Creo que también la directa vinculación que tiene con nuestros procesos históricos, sociales, políticos, es súper importante para abrir discusiones, y creo que la obra de Néstor, que además nosotros la traemos acá por nuestros afectos personales, también derivan en posibilidades educativas, reflexivas, de análisis, bueno, una apertura que finalmente se transforma en un crisol que creo que es importante destacarlo. Así que agradecer el diálogo, la generosidad de Dominique, de Leda, bueno, Enrique, y agradecer también que se pueda perpetuar este tipo de instancias, de actividades.
Sí, yo también quiero agradecer esta instancia y todo lo que viene hacia adelante, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias a la Cineteca de la Chile por la oportunidad de seguir relevando a Néstor, que es un, digamos, es siempre muy complejo, ¿no? Como decían, con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucho cariño, porque también hay mucha complejidad, es mucho más difícil, ¿no? Hacernos cargo de todo esto. Entonces, el respeto es fundamental y la perseverancia. Así que muchas gracias a la Cineteca de la Universidad de Chile por seguir, ¿no? Por seguir creyendo. Gracias a ustedes también. Bueno, les quiero dejar el dato de nuevamente la invitación a que se sigan conectando a las actividades de Noviembre Cultural de la Universidad de Chile. Pueden revisar las redes sociales de la Universidad de Chile para enterarse de la siguiente programación. También les invitamos a que estén atentos y atentas a la Cineteca de la Universidad de Chile en Facebook, en Instagram, porque también estamos realizando más actividades. Como yo les comentaba al inicio, esta es una de las sesiones que tenemos de Cineclub Salas Sacié en modalidad online, pero estamos haciendo mensualmente ciclos, así que si quieren seguir informándose de lo que viene, pueden seguir esas páginas que les comento. Y Enrique, no sé si tú quieres también hacer alguna invitación ¿hay alguna proyección con la Bienal o con la misma Corporación Chilena de Video que de pronto quieras también difundir? Estás en silencio. El 3, 4 y 5 de diciembre estamos organizando el quinto encuentro de arte, ciencia y cultura digital, que se va a desarrollar en línea, básicamente. Siguiendo justamente una especie de maldición que venimos desarrollando hace algún tiempo, y es cómo nos hemos volcado como humanidad a Internet, y la idea de tener una reflexión crítica sobre eso es muy importante. Entonces vamos a dedicarnos estos 3 días a reflexionar en torno a este tema, y también es un momento para poder dar de alguna forma una señal, un camino, una ruta a seguir para la próxima Bienal, que sería su 15ª edición, que se desarrollaría entre octubre y diciembre del próximo año en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Arte Contemporáneo. Y lo que, bueno, es muy importante también es comprender cómo esta Bienal se haría cargo de una manera también muy respetuosa y pausada de lo que nos está pasando como humanidad. Eh, este proceso de transformación, de alquimia social en el que estamos, y que de alguna forma estamos siendo testigos, actores, víctimas, provocadores. Esa multiplicidad de condiciones en el fondo son las que se van a desarrollar, y por supuesto están todos invitados, invitadas a que podamos desarrollar en conjunto justamente ese proceso. Perfecto. Muchas gracias también entonces, Enrique. Es súper importante también lo que tú estás planteando. En el fondo, esta digitalización de la vida, obviamente de manera forzada por las circunstancias, no es menor, y también requiere reflexionar un poco lo que implica eso. Y no es fácil cuando lo tenemos encima y cuando estamos dentro de ese proceso, pero evidentemente es fundamental por lo menos generar ese espacio y esa instancia para poder darle cabida a esa reflexión también. Bueno, les agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo y siguiendo en la transmisión en vivo, que también estuvieron dejando sus comentarios, sus saludos. Les agradezco una vez más a Enrique, a Luis, a Lea, por supuesto, y a Dominique por estar presentes hoy día, por haber dado este primer paso en la cátedra Néstor Lagaray, por haber comenzado a reflexionar un poco sobre su obra. Por supuesto que el trabajo para adelante hay todavía mucho por hacer. Va a ser un trabajo probablemente a largo plazo, así que estamos muy contentos y contentas de haber empezado con esta actividad el día de hoy en el marco del Noviembre Cultural. Muchas gracias a todos, a todas. Nos estaremos viendo en una próxima actividad y que estén muy bien.
Hasta luego. Gracias a ustedes, chao.